Muy buenas noches, Dios les bendiga nuevamente. Nos estamos reencontrando con la palabra del Señor desde casa. Estamos en Buenos Aires, en Argentina, transmitiendo nuevamente para todos los hermanos de nuestras congregaciones y también hermanos de congregaciones amigas que nos acompañan, que nos siguen cada transmisión que hacemos, miércoles y sábado, a las 19:30 horas. Agradecido al Señor por los comentarios, por los saludos, por toda la participación que tienen los hermanos en nuestras transmisiones. Estamos en el canal de YouTube por Pastor Sergio Hebel, allí puede encontrar estos videos y compartirlo. También puede suscribirse para recibir notificación cuando hacemos los videos. Bien. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Estaba meditando en el día de hoy para que el Señor me guiara en el pasaje para compartir y quiero tomar unos pasajes que tienen mucho que ver con los días que vivimos y también con la conversión, ¿no? Con la conversión del hombre con el Señor, la reconciliación del hombre con el Señor. Para esto vamos a ir a Génesis 19, ¿no? Allá en el principio, una situación con dos ciudades que dice así. Vamos a leer del verso 1. Llegaron dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolo Lot se levantó a recibirlo y se inclinó hacia el suelo. Vamos a seguir leyendo en el versículo 13, el versículo 12. Dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yerno, tus hijos, tus hijas, todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar. Vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Aquí estamos viendo, la destrucción de dos ciudades que han desaparecido. Sodoma y Gomorra, dos ciudades cosmopolitas de su época, en donde había ido a vivir o había colocado su morada dentro de esta ciudad un sobrino de Abraham, ¿no? Mejor dicho, un hijo de crianza, que era Lot, sobrino hijo de un hermano de Abraham, que Abraham crió como hijo, como propio. En algún momento tuvieron que separarse, distanciarse, porque empezó a haber contienda entre unos y otros, y Abraham tomó la decisión de hacer una separación con este hijastro. Y este hijastro dice que le da a Abraham la opción de elegir, siendo que la propuesta era si él iba para un lado, Abraham iba a ir para el lado extremo, el lado opuesto, y entonces dice que Lot escoge poner sus tiendas cerca de la ciudad de Sodoma y Gomorra, y Abraham queda en la llanura, ¿no es cierto?, con sus ganados, con sus rebaños, pero este Lot termina primeramente acampando en los límites, en el lado de afuera de esta ciudad. Finalmente compra una propiedad, se establece dentro de la ciudad, sus hijas se casan con habitantes de estas ciudades y ya tienen una vida, ¿no?, allí adentro, cuando Dios, ¿no es cierto?, hace un pacto con Abraham, y Abraham era un hombre que buscaba a Dios en toda situación, a lo largo de toda su vida. Antes de armar sus tiendas hacía altar a Dios e invocaba el nombre del Señor, y en una de esas ocasiones que él está invocando el nombre del Señor, Dios le revela lo que va a suceder con estas ciudades. Allí Abraham, entendiendo que
su sobrino era habitante de esta ciudad, comienza una intercesión, una negociación con Dios para salvar, podemos decir, la vida de este hijastro que ya estaba establecido con su familia dentro de estas ciudades, que Dios decide destruir, juzgarlas y destruir por juicio, porque dice que el clamor, no el pecado de ellos, había subido delante del Señor, ¿no? Y yo creo que lo que está pasando en esta hora, en este tiempo con el mundo, el pecado del mundo sube a la presencia de Dios. A veces pensamos que el hombre puede manejarse independiente de Dios, que no tiene mucha importancia lo que haga, cómo se conduzca, pero dice que el Señor considera los caminos del hombre y bueno, muchas veces los caminos no son agradables y sus pecados suben a la presencia del Señor, ¿no? Sodoma y Gomorra, estas dos ciudades, eran quedaron como ejemplo de la inmoralidad. Eran ciudades donde la inmoralidad prevalecía en sus costumbres, habían perdido todos los valores, y dice que ese pecado de ellos sube a la presencia de Dios. Uno de los pecados que más se destacaba en esta ciudad era el pecado de homosexualismo. Pues de ahí se deriva la palabra sodomía, ¿no? De la ciudad de Sodoma y la ciudad de Gomorra. Ahí estaba este creyente llamado Lot con su esposa, sus dos hijas y dos yernos. Había armado toda una familia que se habían establecido, ¿no? Dentro de esas ciudades. Cuando Abraham seguía buscando a Dios, seguía sirviendo al Señor, seguía habitando en tienda, en las llanuras. Abraham no fue seducido por las luces, por la música, por la propuesta que estas ciudades seguramente sedujeron a este Lot para que se estableciera, ¿no? Dentro de ahí. Y ahora Abraham comienza una negociación, una intercesión con el Señor para tratar de salvar a Lot, sabiendo, ¿no? Dios habiéndole revelado lo que iba a pasar con estas ciudades. Bueno, Dios escucha, Dios entiende y escucha la oración de Abraham, la intercesión de Abraham, y es allí donde entonces dice que manda dos ángeles, dos mensajeros, a la caída de la tarde, y ahí estaba en la puerta de la ciudad sentado Lot, y llegaron estos mensajeros para traerle un mensaje de salvación, mensaje de rescate, ¿no? Antes de que el juicio de Dios destruyera esas ciudades. Dicen los historiadores, los arqueólogos, que según los mapas bíblicos donde estaban establecidas estas ciudades, que eran en la orilla del Mar Muerto, allí, ¿no es cierto?, hoy no existe absolutamente nada, es un lugar que quedó yermo, un lugar desierto, porque el suelo es incultivable, no hay forma de que pueda sobrevivir alguna especie, es un lugar totalmente un páramo, y dice que la tierra en ese lugar tiene una gran cantidad de azufre, lo que le hace una tierra estéril, ¿no? Y bueno, estas ciudades fueron destruidas por fuego y azufre, dice la palabra del Señor, ¿no? Fueron raídas de la faz de la tierra. Pero antes de que estos juicios cayeran, llegan los mensajeros llevando ese mensaje para esta familia, ¿no es cierto?, por la oración de aquel padrastro, aquel tío que intercedía por esta familia, por estos parientes, ¿no? Y hay mucha gente que seguramente está orando por ti, por cada uno que me está escuchando, que a veces están lejos de la casa de Dios, que se han ido metiendo, ¿no?, dentro
de la vida mundana, la vida secular, y se han olvidado de Dios, pero seguramente hay un padre, una madre, un pariente, un ser querido que ora, como hacía Abraham. Abraham oraba por este sobrino porque sabía que había sido arrastrado, ¿no?, al pecado de aquellos lugares. Intercedía, y la intercesión hace que Dios mueva sus mensajeros llevando un mensaje de salvación para esa familia, ¿no? Y yo digo, de la misma manera, seguramente que has recibido muchas veces el mensaje de Dios, ¿no? Dios ha mandado a sus siervos seguramente con una palabra. No ha faltado oportunidad en que Dios habló a tu vida usando sus vasos, el Señor, para alertarte, para llamarte, para que puedas escapar, ¿no? Porque de eso se trataba, que Lot escapara de los juicios que venían, ¿no? Y estamos viendo en este mundo los juicios de Dios, los juicios por el pecado. Yo decía desde el comienzo de este virus sobre toda la tierra, que estos son juicios de Dios por tantos pecados que se han ido acumulando y han ido subiendo a la presencia del Señor, como han sido las últimas conquistas sociales, así le llaman en muchas naciones, la igualdad de género, el cambio de género, el casamiento igualitario, las leyes de aborto, la ley del consumo de drogas, el libre consumo en algunos lugares, hasta la libre comercialización. Estábamos escuchando noticias cuando comenzó este año de algunas naciones que incluso están bregando por aprobar una ley de pedofilia, es decir, hacer legal la relación de un adulto con un niño. Esto en algunos lugares se está promoviendo esta especie de libertad, entre comillas, ¿no? Y todas estas leyes que esto ha pasado en los últimos años, que nosotros fuimos pioneros en Sudamérica en aprobar la ley de casamiento igualitario, la igualdad de género, ¿no es cierto?, esa ideología de igualdad de género o la elección libre del género de los niños, la educación sexual por parte del Estado en las escuelas, todas esas leyes que nos parecen o que se dicen conquistas sociales o que nos parecen normales de países de avanzada, son leyes que Dios aborrece, que suben a la presencia del Señor, y que eso hace que los juicios de Dios vengan, ¿no?, como pasaba en estas ciudades. Pero viene un mensaje para aquellos, ¿no es cierto?, que Dios quiere que se salven. Dios amaba a este Lot y a su familia, y por eso envía a los mensajeros con aquel mensaje en donde les está advirtiendo. Dijeron los varones a Lot: ¿tienes alguien más, yerno, hijo, hija? Todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Esto también es consecuente con lo que muchas veces encontramos en la palabra del Señor, cuando, ¿no es cierto?, alguien decía: ¿qué haré para ser salvo? ¿No? Creo en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Este mensaje le fue dicho al carcelero que cuidaba a Pablo y a Sila cuando ocurre aquel terremoto y las prisiones se abren, ¿no? Aquel carcelero cae de rodillas diciéndole a Pablo: ¿qué haré, señores, para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. La salvación es abarcativa a toda nuestra gente, a nuestra familia, es una promesa de Dios. Esto pasaba con el pueblo hebreo cuando se celebró la primera Pascua, que el pueblo hebreo tenía que marcar los dinteles, los marcos de las puertas, de las ventanas, y todo lo que estaban en la casa iban a ser preservados cuando la muerte recorría la nación de Egipto, ¿no?, aquel imperio. Todo el pueblo hebreo fue preservado, y la ordenanza era que todos los de la familia estuvieran dentro
cuando a la medianoche la muerte iba a visitar aquella tierra, ¿no? Todos los que estuvieran adentro estarían protegidos. Esta misma figura la encontramos cuando el pueblo hebreo entra a Canaán a conquistar la tierra de Canaán, y la primera ciudad que van a conquistar, ¿no es cierto?, se llama Jericó. Y encontramos que en Jericó, cuando Josué manda a los espías a explorar, aquellos espías son protegidos, escondidos por una mujer ramera, una mujer que comerciaba con su cuerpo, y ella protege a los espías, y por este gesto de creer, ¿no?, en el pueblo hebreo, que Dios era con el pueblo hebreo y que le iba a dar la victoria incluso sobre ellos, la mujer le protege. Rabab pasa a ser una de los antepasados de Jesucristo en la línea genealógica, y también a esta mujer se le preserva poniendo una señal, porque para ella ser guardada cuando la ciudad era tomada, tenía que colocar en su ventana, en los muros de la ciudad, un cordón de grana, un cordón rojo. Y el pueblo hebreo tendría esa señal como, ¿no es cierto?, un lugar que iba a ser preservado, que no iba a ser destruido. Eso hablaba del sacrificio de Cristo. Eso era un símbolo de la sangre de Cristo, como era la sangre del corderito pascual, también marcando los portales, ¿no? Esta mujer Rabá se llamaba, colocó ese cordón de grana en su ventana, fue preservada, y la ordenanza que le dieron los hebreos fue que todos los de su casa estuvieran dentro, ¿no? Y que ella metiera dentro a todos los que pudiera de sus seres queridos, ¿no? Y sus padres, sus hermanos, sus sobrinos, todos los que pudo meter adentro, y la promesa era que iban a ser preservados. Lo mismo que el hebreo cuando tenía que comer el cordero pascual, ¿no? La ordenanza era que todos en la casa estuvieran participando adentro de la casa, y esos serían preservados. Y es lo que le dicen estos mensajeros a Lot, ¿no? ¿Quién más está contigo? ¿Qué tienes? Hijo, hija, yerno, todo lo que tienes, sácalo de la ciudad, porque vamos a destruir este lugar, ¿no? Había una promesa, y esa misma promesa se aplica a todo el que cree en Jesucristo. Se aplica a toda su casa. Esto lo tenemos, es un principio espiritual, lo tenemos también en la historia de Job, que dice que Dios había cercado su casa a él y a todo lo que tenía, a sus seres queridos y todas sus pertenencias, todo estaba cercado de Dios y no podía ser tocado, ¿no? Entonces, Dios tiene una promesa para toda nuestra casa. Dios puede guardar a nuestros hijos por nuestra fe, por nuestras oraciones. Si hay un padre que sirve a Dios, hay promesa para sus hijos, para sus nietos, para sus seres queridos. Para un esposo que sirve a Dios hay promesa para su esposa, aunque su esposa todavía no haya tomado una decisión. Porque el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 7 hablaba de esto, que la mujer creyente santifica al esposo que no es creyente cuando se trata de un matrimonio mixto, ¿no? Y al revés, ¿no es cierto? Un hombre creyente santifica su mujer que no es creyente. Santificar no significa salvación, significa ponerlo aparte, guardarlo, protegerlo. Santificar es poner aparte, separar. Entonces esa mujer, aunque sea incrédula, está puesta aparte por la fe de su marido, o a la inversa, por la fe de la mujer, Dios puede guardar al marido, y también los hijos, porque la palabra del Señor dice que los hijos también son santificados por la fe de la madre, la fe del padre, ¿no? Son puestos aparte. Dios tiene una consideración especial. Y en este tiempo, ¿no?, de mortandad, de
de pandemia, de esta situación que estamos viviendo, es muy importante, ¿no es cierto?, creer, afirmarnos en el Señor para poner un vallado también a nuestra familia, ¿no? Aquí está diciendo, estos mensajeros le están diciendo qué más tiene, ¿no? Es como le dijo Pablo al carcelero cuando él dijo, ¿qué haré, Señor, para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, ¿no? Recordemos que esta misma figura aparece con Noé cuando construye el arca, ¿no? Y termina, y Dios le manda, entra tú y tu casa en el arca, ¿no? Y sabemos que entró Noé, sus hijos y las mujeres de sus hijos, su esposa, 8 personas fueron preservadas en el juicio del diluvio, ¿no? Porque Noé le creyó a Dios, porque Noé, ¿no es cierto?, recibe el mandato de Dios y obedece y pone por práctica lo que Dios le estaba mandando hacer, ¿no? Le creyó a Dios. Dice la palabra en el libro de Hebreos que por esa fe condenó al mundo antiguo y por esa fe preservó su familia, ¿no? Entonces, esto es un principio, vuelvo a decir, que recorre toda la Biblia, ¿no? Por eso vale la pena servir al Señor y poner un vallado para toda nuestra familia, ¿no? Nuestros hijos, tu esposa, tu marido, tus seres queridos, ¿no? Porque la ordenanza era para los hebreos, todos los que entren en la casa, mete adentro todo. Incluso decía la ordenanza de Dios para el pueblo hebreo, si la familia fuera muy pequeña, invita a tu vecino cercano, ¿no? Podía, si la familia era pequeña y había espacio dentro de la casa, podía invitar un vecino inmediato, ¿no? Entonces, esto es el mensaje que reciben, recíbelo. ¿Qué tiene? ¿Hay alguien más? Bueno, sí había, él tenía 2 hijas y su yerno, todavía no tenía nietos. Entonces el mensaje viene, vamos a destruir este lugar porque su pecado ha subido de punto delante del Señor y el Señor nos ha enviado para destruirlo, pero puedes sacar a todos los que tienes aquí, ¿no? Entonces dice que el verso 14, salió Lot y le habló a su yerno, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantad, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a su yerno como que se burlaba. Le está diciendo, levántense y salgan de este lugar. Y este mensaje también recorre toda la Biblia, ¿no? En Isaías 40 dice, levantarán alas como águilas. En Cantares dice, mi amado habló y dijo, levántate, amada mía, hermosa, y ven, porque pasó el invierno y la lluvia se fue. En Isaías 60 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas a ti amanecerá, ¿no? Está diciendo el Señor, levántate, fue el mensaje de Jesucristo cada vez que el Señor hacía un milagro, ¿no? Levántate y anda, levántate, toma tu lecho, levántate y sígueme. Siempre fue el mensaje de actuar, de accionar, y acá le está diciendo, levántate y salí de este lugar, ¿no? Había que actuar, y en el tiempo que estamos viviendo, el que conoció el mensaje, el que alguna vez recibió el mensaje, tiene que actuar. Estamos viendo mortandad, estamos viendo que esta plaga va creciendo, se ha vuelto casi incontrolable en el mundo entero, y no es tiempo para demorar una decisión, es tiempo de levantarse y salir de en medio de ello para venir a Dios y que Dios te reciba por hijo y por hija, ¿no? Entonces hay que tomar una decisión. Hay muchos apartados, algunos están perdiendo la vida,
lejos de la iglesia, apartados de la iglesia, fuera de la comunión de la iglesia, y esto es verdaderamente una tragedia, porque no solo pierde la vida, sino también está perdiendo su salvación. Creo que es hora de levantarse. El mensaje decía: levántate y tienes que salir de acá. Pero allí los yernos dice que se burlaban, es decir, no estaban creyendo en ese mensaje, ¿no? Se burlaron, y tales fueron, así que ellos no escaparon, ellos cayeron en el juicio, ellos no estaban dispuestos a tomar una decisión, y hay muchos así cavilando que no están dispuestos, que incluso por tanto tiempo de estar apartados se han enfriado en la fe y no están creyendo en lo que estamos viviendo, no están creyendo en los tiempos que estamos viviendo, que son los tiempos del fin, que Cristo está a las puertas, que el Señor viene pronto a buscar la iglesia, y hay muchos que no están creyendo esto. Incluso hay muchos, yo lo vengo diciendo, por lo que vivimos nosotros en nuestras congregaciones, que incluso no creen en esta pandemia, no creen en las medidas, en los protocolos, en el cuidado, no creen, suelen decir no pasa nada, esto es una conspiración, esto es política, esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con una exageración de los medios mienten. Escribía estos días en las redes y montones de hermanos me entraron diciendo: pastor, no es cierto lo de la pandemia, es toda una conspiración política para diezmar la población mundial, para colocar un chip, para un control. Bueno, toda esta idea, que incluso con la vacunación está esta idea de no vacunarse, porque esto va a ser para, ¿no es cierto?, van a controlar el ADN a través de la vacuna, y mucha gente va a morir, y hay un microchip que le colocan junto con la vacuna. Entonces hay muchos, estoy hablando de cristianos, ¿no?, que ya están oponiéndose a esto, que no creen en esto, pero yo creo que no hace falta mucha prueba para darnos cuenta que esto nos está tocando de cerca. Todos tenemos conocido, hay pastores, hermanos en Cristo, que están perdiendo la vida. Algunos están luchando por su vida, otros están pasándola bien mal con esta plaga. Entonces es imposible seguir pensando que esto tiene que ver con una conspiración mundial y que no es real, ¿no? Es decir, que yo creo que ya entran en una incredulidad, ¿no?, como los yernos de Lot, que estaban los mensajeros allí diciendo lo que iba a ocurrir, pidiéndole que escapen, que salgan, que se muevan, pero dice ellos, se burlaban. Ellos no creyeron en esto. Y yo digo que muchos cristianos que se están burlando de lo que está pasando, esto le está tocando muy cerca, porque con seres queridos, con conocidos, con vecinos, con familiares, porque muchas veces, ¿no es cierto?, la temeridad y el desafiar a Dios, tentar a Dios, nos lleva a esto, ¿no? Nos lleva a tener que padecer en carne propia, ¿no? Tenemos que ser temerosos, tenemos que ser prudentes, tenemos que cuidarnos y cuidar al otro y aceptar el mensaje, porque muchos siervos de Dios están predicando sobre lo que está sucediendo, las señales del fin, las señales cumplidas, las señales proféticas, la venida del Señor que está a las puertas. Muchos siervos de Dios coinciden que el Señor viene pronto a buscar la iglesia, ¿no? Sin embargo, hay muchos que no están creyendo, ¿no? Y van a quedar para los juicios, porque estos dos muchachos que no creyeron se quedaron, ellos fueron consumidos por el juicio, no tuvieron ninguna oportunidad porque no creyeron en los mensajeros, ¿no?
Dice que al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas, que se hallan aquí para que no perezca en el castigo de la ciudad. Aquí, al rayar el alba, ¿no? Yo creo que está rayando el alba para la iglesia, ¿no? Está llegando el amanecer para la iglesia, en donde va a vislumbrarse ese sol de justicia, que es el lucero de la mañana que habla la Biblia, Cristo el Señor, el Redentor que va a venir a buscar su pueblo, y ese es el amanecer de la iglesia cuando Cristo venga a buscar su pueblo, ¿no? Al rayar el alba, estaba amaneciendo, los mensajeros daban prisa, y los mensajeros que comprenden las escrituras, comprenden las señales proféticas, te van a dar prisa, ¿no? Te van a urge volverte a Dios. Es la hora. Si no lo haces ahora, nunca lo harás. Tienes que despertarte, tienes que levantar la cabeza, como le dijeron los mensajeros, levántate, ¿no? Toma ahora tu mujer y tus 2 hijas. Ya los yernos habían perdido la oportunidad, ¿no? Por burlarse, por reírse, por incrédulo, ¿no? Porque dentro del pueblo de Dios hay muchos incrédulos que su fe se ha ido apagando, enfriando, y no creen en absoluto, no creen que esto tenga que ver con la venida del Señor, no creen que esto sea real, toda una conspiración política. ¿Cómo podrían ponerse de acuerdo, no es cierto, todas las naciones del mundo para mantener o para poner en práctica o hacer correr una mentira semejante, ¿no? Y podría ser alguna que otra nación que estuvieran en este acuerdo o en esta conspiración, pero no todas las naciones del mundo, no todos los científicos del mundo, no toda la medicina del mundo, el mundo entero está siendo sacudido, ¿no? Por esta pandemia, y estamos viendo miles y miles de muertos en el mundo entero, millones. Entonces, la incredulidad muchas veces nos va a hacer perder, la incredulidad nos va a condenar, la incredulidad nos va a llevar al juicio, porque no creemos. Incluso hay cristianos que no creen en el arrebatamiento, están hablando que la iglesia va a pasar la tribulación, que la iglesia va a estar cuando aparezca el anticristo y que la venida del Señor, y no creen, y bueno, por esa incredulidad van a tener que quedarse, ¿no? Como se quedaron los yernos por su incredulidad, porque en vez de creer se burlaban, ¿no? Ahora, los ángeles daban prisa a Lot, tenía que ser rápido, no había tiempo para meditar. Yo siempre digo, muchos pródigos a lo largo de los años han dicho o han tenido esa filosofía: yo sé que tengo que volver, yo sé que tengo que tomar una decisión, yo sé, a mí muchos hermanos que están fuera de la iglesia, cuando los encuentro y les amonesto de que vuelvan, de que se empiecen a congregar, ¿no? Y me dice, sí, lo sé, pastor, yo sé que tengo que volver, yo sé que esa iglesia o su iglesia es mi iglesia, usted es mi pastor, pero no toma la decisión, ¿no? Y la pospone porque dice un día de esto, más adelante, yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo hace. Y acá el asunto es, ahora es urgente, ahora no se puede posponer ni un segundo, porque sabemos que la muerte está recorriendo las calles y que la muerte puede sorprendernos de inmediato a cualquiera de nosotros, ¿no? Y debemos estar a cuentas con Dios, debemos estar ligados a la iglesia. Entre en comunión, lo vengo diciendo, no hay reuniones, no, la iglesia no se puede reunir, sí, pero
puedes contactarte con tu pastor y decirle, hermano, yo necesito ser reconciliado con la iglesia. Yo quiero volver a estar en comunión, yo estaba fuera o me encuentro fuera y ahora yo entiendo que es el tiempo y quiero añadirme, quiero que me añada, quiero que me reciban en la comunión de la iglesia, y esto hay que hacerlo deprisa. Dice que los mensajeros daban prisa. Si agarra a tu mujer, agarra a tus hijos y empieza y sal de aquí para que no perezcas en el juicio que viene sobre la tierra, ¿no? Dice que deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y le sacaron y le pusieron fuera de la ciudad. Dice, deteniéndose él, no, parece que allí hubo una duda, ¿no? El hombre tuvo un minuto de duda, de incertidumbre, ¿no? Y la duda muchas veces nos condena, la duda nos pierde, porque no era tiempo para dudar. Él se detuvo, como pensando, ¿será lo que estoy escuchando? ¿Será la hora? ¿Será que Cristo viene? ¿Será el juicio de Dios? ¿Qué será que este virus, esta plaga es real? ¿No? Dudamos de esto, ¿no? Hay gente que incluso en las iglesias no guarda ningún protocolo de salud en absoluto, vive normalmente porque no cree, no acepta. Ha creído muchas veces la mentira, no ha creído la verdad, ¿no? Y se detiene, y ese minuto que él se detenía podía ser mortal porque el juicio estaba a las puertas. ¿Qué hacen los mensajeros? Le toman de la mano a él, a su mujer, a sus hijas, y le saca para afuera, ¿no? Es decir, que casi a la rastra, ¿no? Le sacaron fuera de los límites de la ciudad, ¿no? Y esta es según la misericordia del Señor, ¿no? Y esto es cuando, ¿no es cierto?, lo que dice la palabra, cuando él se detuvo en último momento, cuando le asaltó la duda, le asieron de la mano y le sacaron. El Salmo 37, verso 24, dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. El Salmo 119 decía el salmista, sosténme y seré salvo. ¿No? Esto le pasó a Pedro cuando comenzó a hundirse en la tormenta, en el mar, cuando bajó de la barca. ¿No? Señor, socórreme. Y el Señor le asió de la mano y le aseguró porque se hundía. ¿No? El Señor le tomó de la mano a Lot y su familia, los mensajeros le tomaron de la mano y le sacaron afuera. Y la cosa era urgente. Y el mensaje era, en el verso 17, cuando le pusieron fuera de la ciudad, fue que cuando los hubo sacado afuera, dijo, escapa por tu vida, no mire tras de ti, no pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. La cosa no terminaba con haberle arrastrado afuera y haberle colocado fuera de los límites de la ciudad, sino había ahora un mensaje: escapa por tu vida, corre por tu vida. Y la salvación se trata de eso, se trata de vida o muerte, se trata de salvación o condenación, se trata de la eternidad en la presencia de Dios o la eternidad en el infierno. De eso se trata, ¿no? Es una cuestión de vida o muerte, no es simplemente hacerme cristiano, simplemente hacerme evangélico, concurrir a una iglesia. Se trata de la salvación de tu alma, ¿no? Escapa por tu vida, corre, no te detenga, no mires para atrás, no mires para los costados, hasta que llegues al monte. Y el monte simboliza la presencia de Dios. Siempre en la Biblia los montes tienen que ver con la gloria de Dios, con la presencia de Dios, ¿no es cierto?
muchos de los hombres de Dios que subían al monte, como lo hizo Elías, como Jesús mismo lo hizo, allí se manifestaba la gloria de Dios, ¿no? Eso es lo que simboliza el monte. Y la ordenanza era: hasta que no llegues al monte. Nosotros tenemos que llegar a la presencia de Dios, tenemos que llegar a al reino de los cielos, nuestra patria, ¿no? Nuestro hogar, ¿no? Tenemos que llegar ahí. Mientras no lleguemos ahí, no estamos seguros, estamos en carrera y podemos perdernos, podemos perder la salvación mientras que estamos en carrera. Por eso no había que detenerse, no había que mirar para los lados ni voltear para atrás. Había que mirar hacia adelante el blanco. Y la misma cosa es ahora, ¿no? No mires para los costados, no mires a los insensatos que no creen y que dicen siempre las cosas estuvieron igual. Pedro dice que, ¿no es cierto?, que muchos tienen por tardanza la venida del Señor, pero no es tardanza, sino es paciencia para que ninguno perezca, sino todos procedan al arrepentimiento. Es decir, que los insensatos dicen: no pasa nada, siempre las cosas estuvieron igual, esto no, Cristo no va a venir, esto siempre se predicó, ¿no? Los insensatos. Por eso el mensaje para esta familia: no mires para atrás, no te detengas, no deje que nada te detenga, escapa por tu vida, lucha por tu salvación. Y si conoces la palabra del Señor, con más razón tienes que volverte a Dios mientras tiene vida y respiración. Algunos dicen, tienen esa mentalidad, ¿no? En el último momento Dios me va a permitir un minuto para arrepentirme, pero puede que ese minuto nunca ocurra y termines pereciendo, ¿no? Escapa, no te detenga, no mires atrás, corre por tu vida, ¿no? Es una cosa urgente, más en el tiempo que estamos viviendo, donde la muerte está en las calles, alrededor nuestro. Escapa al monte, llega al monte, no sea que perezca. Y fíjese el verso 22, lo que dicen los mensajeros: date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que allí haya llegado, ¿no? Algo muy interesante encontramos acá, que aquellos mensajeros que tenían la misión de destruir esas ciudades, le dicen a esta familia: no podemos hacer nada hasta que no hayas llegado al monte, a ese lugar seguro. Hasta que no estés seguro, no podemos hacer nada, ¿no? Y esto Dios hace con lo suyo, hace con su iglesia. La iglesia va a ser quitada antes de que caigan los juicios finales sobre el mundo. La iglesia va a ser guardada, va a ser preservada. No puede ocurrir los juicios finales mientras la iglesia está acá. Por eso la orden es para el creyente, para el que conoce, para el que está apartado, ¿no? Corre por tu vida, no te detengas ahora, no dudes, no caviles, mira a Cristo, mira hacia adelante y corre a la presencia de Dios. Arregla tu situación con el Señor. Si eres creyente y hay alguna cosa que no has arreglado, es tiempo de hacerlo, es tiempo de estar a cuenta con el Señor. Porque, vuelvo a decir, estamos viviendo días muy complicados, días muy peligrosos, donde estamos viendo conocidos, hermanos, seres queridos que están saliendo de la vida por esta plaga, y yo creo que es tiempo de estar a cuenta con el Señor. Si estás apartado, corre al monte. En el monte hay seguridad. En el monte está la presencia de Dios. En el monte estarás seguro. Y los mensajeros dijeron: hasta que no llegues allí, no podemos hacer absolutamente nada. Tenían vedado, ¿no?, mandar los juicios sobre estas ciudades
hasta que esta familia no estuviera bien segura, ¿no? Y esto es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, ¿no? Ponernos a seguro, al resguardo, antes que la cosa se ponga más complicada todavía. Escapa, corre por tu vida, cree, no dudes, no escucha a los insensatos, a los burladores se quedaron, no tuvieron ninguna oportunidad, porque no creyeron directamente, ¿no? Y el que no cree, bueno, no puede recibir nada de Dios, porque su incredulidad, ¿no es cierto?, le impide, su incredulidad es una barrera, cree, ¿no? Y si tienes poca fe, di como aquel padre que tenía a su hijo enfermo y vino a Jesús, el Señor le dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. Este papá fue tan sincero, ¿no? Él dijo, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad, ¿no? Porque él sabía que su hijo desde muy pequeño venía padeciendo de esos tormentos y ahora ante, ¿no es cierto?, el desafío del Señor, ¿cree que puedo hacer esto? Señor, yo lo creo, pero ayúdame en incredulidad. El chico, su hijo fue libertado y el padre seguramente se fortaleció en esa poca fe que tenía. Entonces dile al Señor, si tu fe no alcanza, ayuda a mi incredulidad, Señor. Yo creo que tú vienes, yo creo que está a la puerta, pero tengo poca fe, ayuda a mi incredulidad. Y el Señor te va a fortalecer en la fe. Bendito el nombre del Señor, porque la fe es don de Dios. Y dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Así que necesitamos fortalecer nuestra fe en los días que vivimos, ¿no? Y escuchar el mensaje de los mensajeros. Yo soy un mensajero y hay muchos mensajeros que le están alertando al pueblo del Señor, ¿no? Que se dé prisa, que se ponga cuenta con Dios, que se vuelva a Dios, que vuelva a pertenecer a la iglesia. Muchos que están desatados de las iglesias porque salieron enojados, porque dejaron de congregar, porque se apagaron, se enfriaron, ¿no? Y pasó el tiempo. Algunos dicen no encuentro dónde congregar y están fuera de la comunión. A estos es lo que le hablo en esta noche. Vuelva a la comunión, vuelva a ser atado dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Busque, hágalo deprisa, no lo deje para mañana. La palabra dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día agradable a Jehová. Hoy. No hay promesa para mañana porque no sabemos si mañana amanecemos o tenemos la conciencia que alguno dice, no, un minuto Dios me va a dar en el último momento para yo arrepentirme y arreglar. Y no, esto es una insensatez porque no sabemos si Dios nos va a dar ese minuto de respiración y de vida, ¿no? Puedes acostarte esta noche y no amanecer mañana. Entonces, date prisa, escapa por tu vida, por tu alma. No se trata de la salvación de tu alma. No te detenga, no mire para los lados, no escuche los insensatos, no mire nunca para atrás, siempre hacia adelante. Pablo dice una cosa hago, no miro lo que queda atrás, me extiendo al blanco, al llamamiento, a la divina vocación, a lo que está delante, ¿no? Y Pablo terminó su carrera gracias a esa posición positiva de mirar hacia adelante. No mire para los lados, ¿no? Yo suelo decir que el creyente que mira para los lados, que escucha una voz, que escucha otra voz, que muchas veces, ¿no es cierto?, va recepcionando esa falsa doctrina, termina turbado, termina enfriado, termina apagado en la fe, termina asociándose con los incrédulos. Porque yo siempre pienso estos dos yernos, uno de ellos podía haber creído, pero eran amigos, eran ciudadanos de Sodoma, su vida había transcurrido todo el tiempo ahí adentro y seguramente se asociaron en su ideología, se asociaron en su pensamiento y cuando uno se burló el otro también, ¿no? Porque vuelvo a decir, las cosas buenas se contagian, pero las cosas malas también se contagian, ¿no? Ojalá que en esta noche te contagie
un poquito de fe para que crean que estamos viviendo, recorriendo los días finales, que el Señor está a las puertas, que pronto la iglesia va a ser levantada, y si estás en la incredulidad, te queda. Si estás separado de la iglesia, te queda. Tienes que estar ligado a la iglesia, tienes que congregar. No, bueno, no se puede congregar ahora, cierto, no se puede congregar, pero puedes reconciliarte con el Señor y hacer un propósito firme que Dios conoce, ¿no? Porque Dios conoce todas las cosas. Señor, apenas la iglesia comience a funcionar, ahí yo voy a estar congregando, ¿no? Y ese propósito tiene valor en la presencia del Señor, ¿no? Tenemos personas que están apuradísimas para bautizarse, ¿no? Y a veces no lo podemos hacer porque acá, por lo menos en Argentina, no se puede viajar. Tenemos iglesias en otras provincias y no podemos viajar, están cerradas las fronteras interestatales y cada municipio tiene su protocolo. No podemos viajar, ¿no? Y a veces nos comunicamos y dice, pero tienen una urgencia, quieren bautizarse, ¿cómo podemos hacer? Bueno, el propósito tiene que ser firme, y si el propósito está firme, no importa si se puede llevar a cabo o no. No tiene valor, lo que vale es el corazón, la decisión del corazón, ¿no? El propósito, que haga un propósito firme, y apenas haya oportunidad me voy a bautizar, apenas haya oportunidad voy a congregar, apenas haya oportunidad voy a servir al Señor. El propósito es el que tiene valor, porque vuelvo a decir, puedes estar en terapia, ¿no? Dios no lo permita, y no hay oportunidad de bautizarse ni de congregar, a veces ni de siquiera asistir en una congregación. Pero si haces un propósito, ese propósito vale. Es el propósito que hizo el ladrón que estaba colgado en la cruz cerca del Señor. El ladrón que creyó le dijo al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿no? Él creyó. No podía bautizarse, no podía congregar, no podía dar una ofrenda, no podía hacer una oración, ni siquiera leer la Biblia. Pero él creyó en esa condición de condenación, a donde su vida se estaba derramando en la sangre, en ese martirio, sabiendo que tenía los minutos contados. Él volteó la cara para el lado del Señor y dijo, creyó, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le aseguró, de cierto te digo. Y cuando el Señor decía de cierto, está certificando, está diciendo, esto es así, esto no es cierto, esto es la verdad. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y fue uno de los que se adelantó, que fue adelante en el reino de los cielos, se fue a la presencia de Dios. Hoy, le dijo el Señor, estarás conmigo en el paraíso. Creyó. Entonces, lo importante es que hagas un propósito honesto, firme, y Dios, que conoce el corazón, Dios sabe si vas a cumplir ese propósito cuando tengas oportunidad. No importa si no puedes bautizarte, no importa si no la iglesia está con las puertas cerradas y no puedes congregar, pero tu propósito es lo que va a pesar en los ojos de Dios, ¿no? Entonces haga un propósito firme, ¿no? Devolverte a Dios. Apenas la iglesia abra sus puertas, allí voy a estar, ¿no? Reconcíliate con el Señor. Yo quiero hacer una oración si tú quieres reconciliarte en esta noche con el Señor, quieres volverte a Dios, estuviste apartado, te enojaste, a lo mejor con tu pastor, a lo mejor con la iglesia, no encontraste un lugar, porque a veces recorremos y parece que no encajamos, y son las personas que dicen no encuentro dónde congregar, la cosa no está fácil, pero debemos congregar, debemos
pertenecer a la comunión de los salvos. Debemos integrarnos a la iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo. Y yo quiero orar, si tu propósito es sincero, esto ya va a quedar atado en la presencia del Señor y vas a poder, ¿no?, descansar en las promesas del Señor, que la salvación es para todo el que cree y toda su casa, ¿no? Va a haber un vallado para tu casa de protección, que lo pones por medio de tu fe, por medio de que crees. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa, ¿no? Entonces quiero hacer una oración, acompáñame. Quiero que si en esta noche decides reconciliarte y volverte a Dios y ser parte de la iglesia cuando la iglesia abra sus puertas, quiero que me acompañes en una oración, repitiendo después de mí, y luego voy a orar por cada uno que ha tomado esa decisión, en tu casa, en tu living, allí mirando el celular, la computadora, no importa donde estés, no importa el lugar donde estés. Estás aquí en Argentina o estás en Centroamérica o estás del otro lado del Atlántico, allí también está Dios y escuchando tu propósito, y lo único que tiene que valer es que sea honesto, sincero, genuino en la presencia de Dios, no delante de mí, en la presencia del Señor. Entonces repite después de mí esta oración de confesión y de reconciliación. Amado Dios, escucho tu palabra en esta noche y entiendo la hora que estamos viviendo, una hora especial, profética. Las señales se están cumpliendo y sabemos que pronto los juicios de Dios vendrán sobre este mundo. Por eso yo, que conozco la palabra, Señor, ahora quiero volverme a ti. Estuve apartado, estuve lejos. Señor, no he congregado y te conozco. Conozco el mensaje, porque alguna vez los mensajeros vinieron para mí, como estoy escuchando esta noche, aquellos mensajeros fueron para esa familia. Señor, quiero reconciliarme, quiero volverme a ti, y apenas la iglesia abra sus puertas, allí yo estaré, congregando y sirviéndote, no mirando para los lados, no mirando para atrás, sino teniendo la mirada siempre en Cristo Jesús, el blanco, para poder llegar un día al monte de Dios y estar seguro. Señor, es una hora difícil que vivimos ahora, y quiero que preserves no solo mi alma, sino también toda mi familia, toda mi casa. Te lo pido en el nombre de Jesús. Recíbeme nuevamente como tu hijo o como tu hija. Señor, quiero estar a cuenta contigo. Sé que he fallado, sé que he pecado, pero me arrepiento ahora y te acepto nuevamente en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Ahora ore como usted sienta. Yo voy a hacer una oración por todo el que me acompañó en esta oración de reconciliación. Quiero orar para que Dios te tome en su regazo y bajo su cuidado. Padre, en el nombre de Jesús, hago una oración en esta noche poniendo en tu presencia toda persona que me ha acompañado en esta oración de reconciliación. Gente que conoció tu palabra, gente que alguna vez congregó, pero por alguna razón, Señor, se fue enfriando, se fue apartando, dejó de congregar, se alejó de tu pueblo, pero hoy está entendiendo la hora, el tiempo, y que tiene que tomar prisa y escapar por la salvación de su alma. Señor, entiende esto y ha hecho esta oración de reconciliación. Tómalo en tu presencia, como tu hijo y como tu hija. Ayuda a su poca fe. Haz que su fe crezca y se fortalezca. Haz, Señor, que pueda afirmar sus pasos y pueda servirte como lo hacía en otro tiempo. Y cuando, Señor, tu iglesia abra las puertas,
ayúdele para que allí esté congregando, no mirando para los lados y no mirando para atrás, sino siempre mirando para adelante. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y bueno, si el propósito fue sincero, puedes descansar tranquilo esta noche, acostarte en paz y levantarte en paz, porque el Señor conoce el corazón del hombre. Si tu corazón fue sincero, ya estás reconciliado en su presencia y bueno, Dios va a preservarte y a guardarte y darte la oportunidad de congregar, si así el Señor lo permite. Un abrazo virtual para todos mis queridos hermanos y gracias por entender el mensaje de los mensajeros y recibirlo en su corazón. Dios te bendiga hasta la próxima oportunidad que nos volvamos a reencontrar el día miércoles, si el Señor lo permite. Amén.